El ciclo de Marcelo Gallardo en River iniciaba tras una sorpresiva renuncia a Ramón Díaz de la institución, quien venía de ganar el título final de ese año y cortar con una sequía de 6 años sin títulos. El motivo de su salida había sido por un conflicto con la dirigencia, ya en ese momento encabezada por Rodolfo D'Onofrio. El muñeco tenía como única experiencia su paso por Nacional, en el que se había coronado campeón de la Copa de Apertura 2011. Su sueño siempre era dirigir al club de sus amores. Le habían llegado ofertas de algunos clubes argentinos luego de su estadía en Uruguay, pero él siempre esperaba el momento para ir al Millonario. Ese momento llegaba el 6 de junio de 2014, cuando oficialmente era presentado en conferencia de prensa. No se puede conformar con lo que ha logrado, sino con la posibilidad de que existen, de que van a existir competencias en lo inmediato y a corto y a mediano plazo. River va a volver a recuperar un poco parte de su historia, de volver a jugar la Copa Libertadores también. Y eso creo que a todos los hinchas de River nos llena de ilusión y nos genera una expectativa mucho mayor. River va a recuperar su historia, dijo Gallardo. Tenía fe y a su vez mucha responsabilidad para revalidar lo hecho por Ramón Díaz recientemente. Su debut oficial era el 27 de junio de 2014 frente a Ferro por Copa Argentina. Su equipo terminaba avanzando por penales tras empatar 0-0. Estaba claro que el principal objetivo del semestre era la Copa Sudamericana. Era menester volver a posicionar al club en el plano internacional. Godoy Cruz era el primer contrincante del certamen. Con un 1-0 en Mendoza y un 2-0 en el Monumental, el conjunto avanzaba sin problemas a la siguiente fase. Libertad de Paraguay y Estudiantes de La Plata eran los oponentes de octavos y cuartos de final respectivamente. River volvía a demostrar su jerarquía ganando 3-1 en el Estadio Nicolás Leoz y 2-0 en Argentina. Ante los pincharratas era 2-1 en el Estadio Único y 3-2 de local. En semifinales, el rival era nada más y nada menos que el rival de toda la vida, Boca Juniors, quien venía de eliminar a Cerro Porteño. Este era el gran desafío para el muñeco, el desafío por el cual lo contrataron. El Millonario nunca había podido eliminar en competiciones internacionales al Xeneize y esta era la serie que pretendía iniciar un cambio en la historia. La ida se jugaba en la Bombonera y culminaba siendo un encuentro reñido, muy disputado y con muchas infracciones bruscas. River había ido a la Bombonera sin ninguna intención de que lo pasaran por arriba y se llevaba un 0-0 valioso para poder definir la serie en su cancha. El cotejo de vuelta se disputaba el 27 de noviembre de 2014. Con el empate sin goles de visitante, la banda debía impedir que Boca convirtiera un tanto. Sin embargo, a los 15 segundos de comenzado el partido, Germán Delfino marcaba un penal para el equipo de la Ribera tras una falta a Marcelo Meli. En ese momento, Marcelo Barovero se vestía de héroe y le atajaba el penal a Emanuel Gigliotti. Ese penal podría haber cambiado la historia, puesto que si el delantero convertía, River estaba obligado a ganar el encuentro. Por eso, por ese penal, Trapito se ganó un corazón en el hincha riverplatense. Luego, a los 15 minutos de ese primer tiempo, Leonardo Spiculici marcaba el 1-0 con un gran remate cruzado tras un pase de Banchioni. Ese gol le daba la ventaja que el Millonario necesitaba y así terminaba eliminando a su archirrival y avanzando a la final de la Copa Sudamericana. En la final se medía ante Atlético Nacional de Medellín. En el Atanasio Girardot fue empate en 1 con gol de Leonardo Spiculici. Y en la vuelta, el día 10 de diciembre en el Monumental, River ganaba por 2-0 con los tantos de Gabriel Mercado y Germán Pesela, quedándose con el título. Fue una caricia al alma para Marcelo Gallardo, a quien hacía poco tiempo le había fallecido la madre tras una dura lucha contra el cáncer. Emocionado y atribulado, así declaraba después de aquel logro. Yo principalmente me siento muy orgulloso por haber venido a este club, por haberme iniciado como jugador, por haber crecido como persona y después
en otra faceta de mi vida, desde otro lugar tener vivir esta alegría es inmensa. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi viejo. Así finalizaba un gran año para River, que volvía a conquistar un torneo internacional después de 17 años de sequía. Ya en el 2015, los objetivos se hacían cada vez más exigentes. Rápidamente debía definir el campeón de la Recopa Sudamericana frente a San Lorenzo. El millonario se llevaba el título tras victorias por 1-0 de local y visitante. Pero, no obstante, los hinchas pedían la Copa Libertadores, ese torneo tan anhelado. La gente confiaba en el equipo y sobre todo en Marcelo Gallardo, quien ya se había ganado el respeto en la entidad de Núñez. El sorteo para la fase de grupos parecía favorecerle. Sus contrincantes eran San José de Bolivia, Juan Aurich de Perú y Tigres de México, que a priori, por jerarquía, no parecían presentarle un gran escollo para avanzar a octavos. Sin embargo, a River se le dificultaba sobremanera el acceso a la siguiente instancia. Tanto es así que recién en la última fecha podía sellar su clasificación tras vencer por 3-0 a los bolivianos en el Monumental. Su récord era de una derrota, 4 empates y apenas una victoria con tan solo 7 unidades. Siendo el peor segundo de los clasificados, se debía enfrentar al que más puntos sacó en esa primera fase. Increíblemente, como si las casualidades existieran, ese equipo era Boca. Y otra vez jugaban para definir quién pasaba a cuartos de final. En el partido de ida, el muñeco apostaba por evitar el buen funcionamiento colectivo que venían demostrando los Xeneises y propuso un juego friccionado. La estrategia fue efectiva debido a que se llevaron la ventaja por 1-0 con gol de Carlos Sánchez de penal a los 81 minutos. La vuelta se jugaba el 14 de mayo en la Bombonera. En los primeros 45 minutos no se sacaron muchas diferencias, prácticamente no habían llegado al arco rival y finalizaba por 0-0. De esta forma, la visita se iba al descanso con la ventaja de la ida. Faltaban todavía 45 minutos. No obstante, el entretiempo se alargaba para River. Cuando ya todos los jugadores de Boca estaban en la cancha, no se entendía qué es lo que pasaba en la manga del conjunto visitante. Y ahí fue cuando ocurría un hecho deleznable. Un supuesto hincha de Boca lanzaba gas pimienta hacia los futbolistas millonarios. Entre 4 y 5 jugadores de River estaban lastimados y tenían disminuida su visión. Ante semejante situación, el encuentro debía suspenderse. Un par de días más tarde, la Conmebol tomaba la determinación de eliminar al Xeneize del certamen y así los de Gallardo accedían a los cuartos de final. El técnico riverplatense opinaba lo siguiente en conferencia de prensa sobre este suceso aberrante. Pensaba de saber que uno de los espectáculos deportivos más lindos del mundo estaba siendo tan ridiculizado por algunos pocos idiotas que creen tener el derecho a poder pudrirlo todo. Y esa rivalidad que hay es linda poder vivirla, pero no a cualquier precio. Entonces, eso es lo que te desilusiona, lo que te genera angustia, lo que de algún momento te hace reflexionar y pensar de qué carajo estoy haciendo acá. Una semana más tarde, después de este hecho vilipendiable, debía jugar en cuarto de final frente a Cruzeiro de local. Los del muñeco no tenían un buen juego y los brasileros se llevaban una victoria por 1-0. Con ese resultado estaban obligados a buscar el triunfo en el mítico Mineirao. Con gran entereza, jerarquía y contundencia, River triunfaba por 3-0 con goles de Carlos Sánchez, Jonathan Maidana y Teófilo Gutiérrez y clasificaba a las semifinales. Allí lo esperaba Guaraní de Paraguay. En ambos partidos
el Millonario conseguía demostrar su superioridad y obtenía el pasaje a la instancia decisiva tras ganar por 2-0 como local con goles de Carlos Sánchez y Rodrigo Mora y empatar 1-1 de visitante. En la final era Tigres de México el último escollo de cara al título, quienes venían de eliminar a Internacional de Porto Alegre. En tierras aztecas el resultado era 0-0 y todo se definía en el Monumental. Con gran autoridad, los dirigidos por Gallardo fustigaban al contrario y lo vapuleaban por 3-0. Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori eran los autores de los tantos que le daban la tercera Copa Libertadores en la historia del club. Después de 19 años, River volvía a conquistar el trofeo más importante de América y de esta manera Marcelo Gallardo en poco tiempo estaba entrando en la historia grande de la institución. Poco a poco iba creciendo su figura a escalas inimaginables. Casi llorando, así declaraba en medio de los festejos. Y bueno, la idea era esa, ¿no? Poder lograr este título tan deseado para todos los hinchas de River. Sí, bueno, se lo merece y Dios me ha premiado con esto. No pude de otra manera disfrutarlo, pero bueno, Dios me premia con esto. Tras aquel logro, le esperaba un objetivo primordial para el segundo semestre del 2015, el Mundial de Clubes, que ponía como rival al Barcelona. En esos 6 meses, en lo único que pensaba el hincha de River era en coronarse campeón del mundo. No importó la derrota con Boca en el Clásico por 1-0 de local. La ansiedad por ir a Japón era muy grande, hasta que finalmente llegaba ese momento a mediados de diciembre. En las semifinales, la banda eliminaba al duro Sanfrecce Hiroshima tras ganarle apenas por 1-0 con gol de Lucas Alario. En la final, esperaba el equipo de Messi, Neymar y Luis Suárez. Una multitud acompañaba al equipo al país asiático. Más de 15.000 almas riverplatenses se hacían sentir en el Estadio Internacional de Yokohama aquel 20 de diciembre. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique plasmaba en la cancha una superioridad flagrante durante los 90 minutos y se llevaba el triunfo por 3-0 con 2 goles de Luis Suárez y 1 de Messi. Un golpe duro, muy duro, porque había mucha ilusión de poder vencer al mejor equipo del mundo en ese momento y no podía ser. Así, finalizaba el 2015, que a pesar de esta derrota, le trajo muchas alegrías a todo el mundo de River Plate. El 2016 fue un año con altibajos para el equipo. En el primer semestre no obtenía buenos resultados. En el certamen local, el Millonario finalizaba en la 9ª posición con apenas 18 puntos, con un récord de 4 ganados, 6 empatados y 6 perdidos. En el caso de la Copa Libertadores, no podía revalidar lo hecho el año anterior, puesto que rápidamente era eliminado en octavos de final ante Independiente del Valle. Más adelante, al arrancar la segunda mitad del año, River obtenía por segundo año consecutivo la Recopa Sudamericana después de derrotar a Independiente Santa Fe. Sin embargo, por los malos resultados del primer semestre, la Copa Argentina se presentaba como la competición más relevante, ya que ganarla era la única vía para poder disputar la Copa Libertadores del año siguiente. El plantel asumía la responsabilidad y la obligación y ganaba por primera vez el torneo más federal de la República Argentina, venciendo por 4-3 a Rosario Central en una final apasionante, en una final para el infarto. Para el 2017 hubo algunas modificaciones en el calendario de Conmebol, ya que la Copa Libertadores se empezaba a disputar de forma anual. En la primera mitad de la temporada, River se enfocaba en obtener la Superliga, que era un torneo que aspiraba a Gallardo. Estuvo cerca de arrebatárselo a Boca, cuando en la fecha 24 lo vencía por 3-1 en la Bombonera y se acercaba a la punta. Sin embargo, en las jornadas subsiguientes dejaba algunos puntos en el camino y finalmente el Ceneice se terminaba quedando con el título. Para el segundo semestre, el sueño era la Copa Libertadores otra vez. Tras eliminar a Guaraní en octavos y remontar de forma heroica una serie contra Jorge Wilstermann en cuartos de final, ganando por 8-0 la vuelta después de caer por 3-0 en la ida, en las semifinales el rival era Lanús.
En la ida, los dirigidos por el muñeco ganaban por 1-0 con el tanto de Ignacio Escoco a los 81 minutos. Y en la vuelta se daba un partido polémico y harto recordado por los hinchas riverplatenses. A los 23 minutos, River ya ganaba 2-0 con goles de Escoco y de Gonzalo Montiel. En ese momento la serie ya parecía definida. No obstante, José San descontaba en los últimos minutos de la primera etapa y se vislumbraba un final apasionante, vibrante para el segundo tiempo. Y así ocurría. El Granate lograba dar vuelta a un resultado adverso y pasaba a la instancia decisiva tras ganar por 4-2. Con el sueño frustrado de la Copa Libertadores, el equipo apuntaba a ganar la Copa Argentina. Con victorias abultadas en las primeras fases y sin oponentes de gran fuste, accedía a la final en donde lo esperaba Atlético Tucumán. El partido se disputaba en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, y los de Gallardo ganaban por 2-1 y se coronaban bicampeón del certamen argentino. Ese trofeo servía para mitigar el impacto anímico ocasionado por el duro golpe recibido en el torneo continental y asimismo para cerrar de buena forma la temporada. 2018. Al comenzar la pretemporada había una meta muy clara a corto plazo: ganar la Supercopa Argentina ante Boca. A ese encuentro el millonario no llegaba de la mejor manera, puesto que marchaba 18º en la Superliga y no hallaba un buen funcionamiento. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar del bajo nivel futbolístico y en contrapartida con lo que se venía demostrando, River daba una gran muestra de carácter, de personalidad y con un excelente planteo táctico se quedaba con el trofeo con los goles del Piti Martínez e Ignacio Escoco, sin dejar de recordar a Franco Armani, que en esa noche sostenía la ventaja en los momentos cruciales. Era la segunda vez que ambos conjuntos disputaban una final, pero esta vez los de Núñez tenían revancha y se llevaban el título a su casa. Posterior a la coronación, River cerraba el semestre sin levantar cabeza en la Superliga, finalizando en la 8ª posición, aunque sí cumplía con el deber de pasar de fase en la Copa Libertadores. Para la segunda etapa de ese año, todos los cañones apuntaban a conquistar por 4ª vez el certamen continental. El sorteo disponía que el contrincante de octavos de final sea Racing Club de Avellaneda. Luego de un cotejo de ida parejo que culminaba 0-0 en el estadio Juan Domingo Perón, los de Gallardo vapuleaban a su par argentino por 3-0 como local y accedían a los cuartos. En esa instancia los esperaba Independiente, el clásico de la academia. El primer encuentro se jugaba en el Libertadores de América y terminaba siendo un 0-0 reñido en el que Franco Armani tenía nuevamente una actuación estelar y mantenía la valla invicta que lo dejaba bien parado a su equipo para la vuelta en su estadio. Como local, River demostraba su superioridad y ganaba por 3-1 con los goles de Escoco, Juanfer Quintero y Rafael Santos Borré. En la semifinal, el rival era nada más y nada menos que el campeón de América del año anterior, Gremio de Porto Alegre. El conjunto de Renato Gaullo sacaba ventaja en el partido de ida con un 1-0 de visitante que le daba muchas aspiraciones de avanzar a la final. En Brasil, los locales se iban al descanso ganando por 1-0 con gol de Leo Gómez. La serie parecía sentenciada. Pero Gallardo y sus jugadores no se daban por vencido. En el minuto 82 había una falta a favor del millonario. Lanzaba el Piti Martínez y Santos Borré marcaba el gol del empate. Las esperanzas de la hazaña aumentaban hasta que en el minuto 87 el VAR dictaminaba penal a favor de River tras una mano que el árbitro no veía. El encargado del remate era el propio Piti Martínez y lo intercambiaba por gol, dándole a su equipo el pase a la final en un partido épico. Y a esta película le quedaba el capítulo final. El rival más duro, el rival más esperado, Boca Juniors. Boca y River, River y Boca iban a definir el torneo más importante del continente en una final para el infarto. Dar lo mejor porque esta es una instancia final que para cada uno de nosotros vamos a quedar en la historia de esta institución. Boca como River han puesto el fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado, más allá de lo que pase en estas finales. Creo que
hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto. Hoy el mundo habla de esta final y la verdad que es un logro muy importante. El partido de ida se debía jugar en la Bombonera el día 10 de noviembre. No obstante, por cuestiones climáticas se tenía que postergar para el día siguiente, alargando la angustia, las presiones y las emociones generadas. Finalmente, para el domingo 11 el clima ayudaba y se podía disputar el encuentro, a cancha llena y con todo el país expectante. El primer golpe lo asestaba Boca con el tanto de Wanchope Ávila, pero al minuto respondía Lucas Pratto y River marcaba el empate. Al final del primer tiempo, el Ceneice volvía a hacerle daño a la defensa contraria, esta vez de pelota parada, y Boca se iba al descanso con una ventaja de 2-1 con el gol de Darío Benedetto. En el complemento, tras un balón parado, llegaban a la igualdad en 2 con un gol en contra de Carlos Izquierdos. Así, el cotejo culminaba 2-2. La final quedaba totalmente abierta, con posibilidades para ambos. La ansiedad se alargaba 2 semanas. Todo debía definirse en el Monumental 2 semanas más tarde. Después de una larga espera, llegaba el día 24 de noviembre. Todo parecía perfecto. En esta ocasión el clima no iba a formar parte. La cancha empezaba a llenarse y a falta de 1 hora y media, el micro del conjunto visitante partía hacia el estadio. Sin embargo, cuando estaban llegando, unos energúmenos que decían ser hinchas de River lanzaban piedras al ómnibus y lastimaban a varios futbolistas de Boca, y uno de ellos, su capitán, Pablo Pérez. Algunos debían ir al sanatorio más cercano a revisarse. Era imposible que el partido se jugara. Después de una larga espera, la Conmebol tomaba la determinación de jugarlo al día siguiente. No obstante, esa disposición no era la más adecuada. No existían las condiciones dadas para jugarlo. Por eso, en las horas previas al supuesto inicio, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, declaraba que no se podía disputar el encuentro ese día. A partir de ese momento empezaban los idas y vueltas entre las dirigencias de ambas instituciones. El club de la Ribera pretendía pedir los puntos y que le otorgaran el campeonato. Por su parte, por obvias razones en la vereda de enfrente, rechazaban tal proposición y querían jugarlo en su estadio. Finalmente, la Conmebol decidía que el partido se iba a disputar pero en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid el día 9 de diciembre. En el estadio Santiago Bernabéu. Una resolución polémica debido a que la final más trascendente de los 58 años de historia de la Copa Libertadores se definía en otro continente. Finalmente llegaba el tan ansiado día. La espera interminable culminaba. Todo se definía en la capital española. Miles de argentinos viajaban con la ilusión de ver a su club campeón de América. Más de 76.000 almas había en el estadio. El mundo entero estaba pendiente del duelo. Cientos de figuras, de estrellas del fútbol mundial asistían a ver esta definición apasionante. A las 16 horas, Andrés Cunha daba el pitido inicial. Un mes entero esperando ese momento. En la primera etapa, River era quien dominaba el balón, pero no lograba ser profundo, ya que le faltaba movilidad para romper el esquema defensivo planteado por Guillermo Barros Esqueloto. Y agregado a ello, el Ceneice se iba en ventaja en el primer tiempo tras un contragolpe letal en el que Darío Benedetto marcaba el 1-0. Era menester que Gallardo metiera mano en el equipo. Para el segundo tiempo se veía otra cara del millonario, con un Nacho Fernández más adelantado y más participativo, con mayor contacto con el balón. Eso le permitía a la banda ir hallando los huecos que dejaba Boca, hasta que a falta de 23 minutos del final, Lucas Pratto, como en la ida, empataba el partido tras una gran jugada colectiva. Pasaban los minutos y persistía la igualdad.
El árbitro marcaba el final del encuentro y la espera continuaba. El drama seguía. 30 minutos más. Al comenzar el tiempo extra, había buenas noticias para River, ya que Wilmar Barrios era expulsado después de una dura entrada de Ezequiel Palacios. Eso le daba una gran oportunidad al millonario que no debía desaprovechar. Juanfer Quintero se daba cuenta de esto, y al no tener la marca pegajosa de su par colombiano, empezaba a tirar remates de larga distancia. Algo se vislumbraba en el ambiente. En el minuto 108, Quintero recogía una pelota mal rechazada por Esteban Andrada. Se la pasaba a Julián Álvarez. Este abría con Camilo Mayada y el uruguayo volvía con Juanfer, que controlaba el balón hacia su pierna izquierda y en un abrir y cerrar de ojos desenfundaba un misil inalcanzable para el portero boquense. River se ponía 2-1 a falta de 12 minutos para el final. 12 minutos llenos de suspenso y dramatismo. Fernando Gago, figura de Boca, se lesionaba y debía dejar a su equipo con 9 jugadores. Ante el resultado adverso, Esteban Andrada jugaba como mediocampista e iba al área rival. No existían las posiciones. En el minuto 119, Leonardo Jara estrellaba la pelota en el palo y paralizaba todos los corazones riverplatenses. Se iba acercando el final. Corrían los 121 minutos de juego. Córner para Boca. Lanzaba Pavón. Franco Armani rechazaba y la pelota le caía a Quintero. Quintero se la daba al Piti Martínez. Y ese jugador, que había sido foco de las críticas, de insultos en temporadas anteriores, iba a ser el que recorría los 70 metros de distancia a campo abierto para sentenciar el partido y darle el título más importante en la historia de River. River ganaba la 4ª Copa Libertadores ante su eterno rival por 3-1. La algarabía, el júbilo eran inexplicables. En las calles de Buenos Aires salía la gente a festejar en el Obelisco. En Madrid, toda la euforia en las afueras del Santiago Bernabéu. Y en cada lugar del mundo se festejaba. Cada peña repartida alrededor del planeta vivía el triunfo como si estuviera ahí. River presenciaba el mayor momento de felicidad en sus 117 años de vida y en gran parte era gracias a Marcelo Gallardo. Esto decía el exánime técnico de River después de alcanzar la gloria. El momento de felicidad que sentimos todos nosotros por haber conseguido un logro que claramente va a quedar en la historia eterna, ¿no? Y eso es una sensación, una mezcla de sensaciones muy, muy lindas. Me parece que sobran las palabras para describir por ahí el momento de felicidad que deben sentir todos los hinchas de River. Por todas las emociones vividas, por toda la euforia y la ingente carga anímica que había conllevado el triunfo ante Boca, el millonario viajaba a los Emiratos Árabes Unidos para jugar el Mundial de Clubes, pero no desarrollaba un buen papel, perdiendo en semifinales por penales ante Al-Ain. No tuvo fuerzas ni energías para competir en un certamen de tal envergadura. Más tarde, el plantel regresaba al país el 24 de diciembre y festejaba junto a sus hinchas el título de la Copa Libertadores. De esta forma, culminaba uno de los años que más alegría se le trajo al fanático de la banda. 2 semanas después, el conjunto de Gallardo volvía a las prácticas para iniciar la pretemporada 2019. El objetivo era escalar posiciones en la Superliga y entrar en los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2020. Después de un gran trabajo colectivo, ganando 7 partidos de las 10 fechas que quedaban, River se aseguraba el repechaje del torneo continental del año siguiente. No obstante, tenía un camino por recorrer en la edición de ese año de la Libertadores. Luego de pasar la fase de grupos como segundo con 10 puntos, eliminaba a Cruzeiro por penales en Brasil, con Franco Armani como héroe. En los cuartos de final, vencía a Cerro Porteño como local por 2-0 y decretaba su pase a la siguiente instancia con un empate 1-1 en Paraguay. Para la semifinal, por tercera vez en 5 años,
Boca se cruzaba en el camino. La ida se jugaba en el Monumental y el Millonario sacaba una importante ventaja tras un justo 2-0 con los tantos de Santos Borré y Nacho Fernández. En el encuentro de vuelta, el entonces equipo de Gustavo Alfaro lograba amedrentar a la defensa riverplatense y se imponía por 1-0. No obstante, el resultado global favorecía a los dirigidos por el Muñeco y por segundo año consecutivo accedían a la final. El partido definitorio se jugaba en Lima el 23 de noviembre y el otro participante era Flamengo, quien venía arrasando tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores. En el primer tiempo, River arrancaba ganando con gol de Santos Borré a los 14 minutos. La estrategia y el planteo de Gallardo estaban siendo ejecutados a la perfección, con un gran trabajo defensivo de presión impidiendo el juego colectivo del Mengao. La tarea de los futbolistas argentinos era muy efectiva, aunque también muy agotadora. Por ello, a partir de los 70 minutos, su rendimiento empezaba poco a poco a mermar. Y así, el conjunto de Jorge Jesús se hacía dueño del balón. Y cuando faltaban 3 minutos para coronarse campeón, Gabriel Jesús marcaba el empate después de una gran jugada de Bruno Henrique. Y como si fuera una pesadilla, una película de terror, 3 minutos más tarde, Javier Pinola, que hasta ese momento había hecho un partido memorable, le dejaba la pelota servida a Gabigol y el delantero convertía el segundo, que le daba el título a los brasileros. Un desenlace inexplicable por todo el desarrollo del cotejo. Pero así era el fútbol. River se quedaba a un paso de conquistar su 5ª Copa Libertadores. Poco tiempo después, tenía una pequeña revancha el 13 de diciembre en la que tras ganarle 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Estadio Malvinas Argentinas, festejaba la obtención de la 3ª Copa Argentina en 5 años. En el 2020, los hinchas, los jugadores y sobre todo Marcelo Gallardo buscaban la Superliga, un torneo que le era esquivo al técnico de la banda. El conjunto de Núñez llegaba a la anteúltima fecha con 3 puntos de ventaja con su inmediato perseguidor, Boca Juniors. El oponente, en la 22ª jornada, era Defensa y Justicia y de local tenía la obligación de ganar y acariciar el campeonato. Sin embargo, el Halcón no pensaba intimidarse ante la situación y con un gran juego tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, conseguía un empate en 1. Con ese resultado, la distancia con el Xeneize se achicaba a 1 punto. Todo se definía el sábado 7 de marzo. River visitaba a Atlético Tucumán y Boca recibía a Gimnasia y Esgrima de la Plata a la misma hora. Al final de la primera etapa, el Millonario se iba al descanso 1-1 con el gol de Toledo para el Decano y Matías Suárez que empataba a los 35 minutos. En la Bombonera seguían 0-0 y con ambas paridades los del Muñeco eran campeón. Para el segundo tiempo los empates persistían hasta que en el minuto 72 Carlos Tevez anotaba el 1-0 para Boca ante el Lobo. Con ímpetu, con enjundia, River iba en búsqueda de la victoria por todas las vías. Nacho Escoco malograba una gran chance. Los minutos corrían y el tiempo se volvía el enemigo. El conocimiento de lo que ocurría en el barrio de La Boca generaba una desesperación en el elenco de Núñez, que no lograba hilvanar una jugada colectiva y lanzaba pelotas al área contraria. Era una situación muy adversa. Finalmente, el árbitro pitaba el final y Boca se adueñaba del trofeo de la Superliga. El Millonario había dejado pasar una gran chance. Gallardo y sus futbolistas se quedaban con la sed de gloria. Ganar siempre no se da todo el tiempo. Te toca ganar, te toca perder. A algunos le toca perder más de lo que ganan, a otros les toca ganar o más de lo que pierden. Yo creo que esos pocos que ganan más de lo que pierden son los menos, son los privilegiados. Después, la mayoría de los entrenadores estamos sometidos a la posibilidad de perder siempre.
Entonces, cuando te acostumbras a ganar, parecería como que una derrota tiende a ser un fracaso total, ¿no? Se dio así y no lo pudimos cerrar, lamentablemente. Dependíamos de nosotros, no lo pudimos hacer. Todavía queda mucho trayecto por recorrer de esta película que le ha dado grandes alegrías al hincha de River. El camino es muy largo y Gallardo quiere seguir haciendo historia en el club de sus amores.